Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hemos ya analizado en detalle esta diferencia técnica entre recesión o estancamiento, etcétera, pero déjeme ir un poco más a lo que puede estar detrás o lo que puede estar de fondo de esta parálisis económica y de este cero crecimiento. Max Kaiser, director y fundador del CIEN, el Centro de Integridad y Ética de los Negocios. Muy buenas tardes, Max, ¿cómo estás? Leo, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Dime tu lectura y tu análisis de esta parálisis económica, pero más desde el punto de vista no de las razones técnicas del cero crecimiento, sino a lo mejor de lo que está de fondo y de por qué no estamos creciendo. Así es, Leo, yo, como bien sabemos todos, yo no soy un experto en economía y no intentaré serlo, pero sí creo entender lo que se puso hoy en la mañana en evidencia con las distintas gráficas que publica el INEGI y con, digamos, los comunicados que hace su director, Santaella. Creo que hay una gráfica que es muy evidente y un tuit en el que dice, desde el último trimestre del año pasado y los 3 primeros de el crecimiento es 0. Y hay una coincidencia en esos 12 meses con otro periodo de 12 meses que se cumple dentro de una semana, que es el periodo de gobierno. Y hay muchos análisis que se han hecho sobre este tema y se han hecho, digamos, muchas referencias a 3 temas. Y son las 3 propuestas que yo tengo de razones por las cuales no está caminando la economía. Hay que recordarle al auditorio, y seguramente ya lo platicaste con varios de los expertos, que no tiene que ver tanto con el ambiente internacional, porque la economía norteamericana en este mismo periodo creció el 2%, no estamos tan ligados a la economía europea y tampoco a la asiática ni a la sudamericana. Por lo tanto, la explicación tendría que ser interna, y yo quiero proponer 3 que se han analizado desde diferentes puntos de vista. Si tú te fijas en la gráfica de los 4 trimestres en donde hemos estado creciendo 0, nada, lo que encontramos es que hay elementos que podemos rastrear hacia atrás. El primero creo que es importantísimo rescatar, que es el tema del aeropuerto y todo lo que eso provocó. Provoca una desconfianza brutal en una cosa que es muy importante en un sistema democrático, que es la confianza en el sistema jurídico. Uh-huh. Una de las cosas más importantes que necesitan los inversionistas y los empresarios que van a arriesgar su dinero es la certeza de que los contratos son contratos, las leyes son leyes, y las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. El mensaje que se envía con la cancelación del aeropuerto y con varios otros eventos, ¿no? Como por ejemplo el continuar con Santa Lucía a pesar de no tener las certificaciones adecuadas, el que no se cumplan los amparos con la trampa de convertir el aeropuerto en una zona de seguridad nacional, el haber aventado el proyecto de Dos Bocas con puras adjudicaciones directas disfrazadas de licitación o invitación restringida. El gran mensaje que se manda a los inversionistas y a los empresarios es que en realidad en México los contratos no son contratos, no pueden ser ejecutados de manera incluso coactiva si es necesario cuando el Estado tiene alguna otra pretensión. Las autoridades y las leyes no se cumplen necesariamente si el sistema político decide que es preferible hacer otra cosa, y no hay un poder judicial capaz de someter al Poder Ejecutivo a cumplir sus facultades y no ir más allá de ellas. Esto genera una desconfianza brutal, se habla en todos los círculos empresariales, se refiere en diferentes artículos de expertos en temas que tienen que ver con inversión, la desconfianza porque no, en México el sistema jurídico no tiene la fuerza que debería tener. Ese es mi primer elemento que considero que ha cambiado de manera radical en estos 12 meses. Segundo elemento, la incapacidad para controlar la violencia y la inseguridad. Es un tema que se habla también en los foros empresariales. Me ha tocado estar en varios foros internacionales últimamente donde los empresarios dicen, ¿cómo hacemos para sortear el tema de la violencia y de la inseguridad en México? La conocen, la entienden, saben lo peligroso que son ciudades como Tampico, como Veracruz, como Acapulco, ciudades donde antes se atraían cantidades importantes de inversión para turismo o para
energía o para otro tipo de temas, ahora son ciudades donde el crimen gobierna. El tema de Culiacán creo que manda un mensaje terrible al mundo en este sentido, porque lo que vemos es al ejército replegarse frente a un narcotraficante, y eso es muy difícil de explicarle a los inversionistas extranjeros que quisieran entender cómo funcionan las ciudades mexicanas. Entonces, la incapacidad para controlar la violencia y la seguridad es otro factor muy importante de estos 12 meses. Y el tercer elemento es el combate a la corrupción. Este gobierno prometió durante varios años anteriores a la campaña, y luego, digamos, el partido y el presidente como candidato, y después en la transición otra vez, y después en lo que vamos del gobierno, han prometido que el control de la corrupción, el combate a la impunidad serán una de las piezas más importantes. Y no hemos visto, Leo, un solo caso en donde se desarme una red, donde se desarticule un grupo de personas que estén involucrados en caso de corrupción. No hemos visto una sola sentencia confirmada o firme en contra de algún corrupto importante. Y lo que hemos visto sí es perdones explícitos, perfectamente claros a no solo al presidente anterior, sino a grupos cercanos al presidente anterior, y esto genera mucha desconfianza también en el sector privado, porque lo que sí han visto es que desde el púlpito de la mañanera se señala a personas que son no amigables al gobierno en turno, y sin prueba alguna se les puede acusar hasta de lavado de dinero, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en los diferentes foros internacionales en este momento se habla de weaponizing corruption, ¿no? Que es convertir el combate a la corrupción en un arma política, en un arma que se utiliza simplemente para señalar, pero no para generar expedientes concretos. Estos tres elementos, Leo, creo que son una muy poderosa explicación de por qué quienes tienen dinero, quienes tienen en sus manos la capacidad de generar inversiones, los que mueven las diferentes economías, tanto nacional como personas que vienen del extranjero, no quieren arriesgar su dinero en México, no quieren arriesgar nuevos proyectos y la capacidad de generar nuevos empleos en México, ¿no? Lamentable panorama, mi querido Max. Eso bien puede explicar el crecimiento cero, el cero movimiento de la economía, la parálisis, pero también este crecimiento al que apuntas de creciente desconfianza, ¿no? Es decir, no veo cómo revertir esto cuando el crimen no se combate y cuando no se fortalece el Estado de Derecho. Eso es lo grave, ¿no? Porque normalmente cuando entras en un ciclo económico y vas a la baja, son explicaciones que tienen que ver con la economía, con algunas capacidades del aparato productivo, el sector financiero, etcétera, y lo que normalmente se ve pues es el rebote, ¿no? El rebote que tiene que ver con el reajuste en esos factores. La gran desesperanza de mucha gente en este momento es que no vemos fondo en estos tres elementos, no vemos en qué momento el gobierno va a tomarse en serio la Constitución y la ley, en qué momento se van a tomar en serio la idea, lo hemos platicado varias veces en este programa, la idea de que los procesos constitucionales y legales cuentan, deben ser respetados. En los últimos meses hemos visto todo tipo de cosas como, pues violamos la fecha para aprobar el presupuesto y no importa, hacemos fraude en una votación en el Senado para una designación importante y no importa, cambiamos una constitución local para aumentar el plazo de un gobernador y no importa. Entonces, lo que no se ve desde el sector privado, nacional e internacional, es en qué momento este gobierno se va a tomar en serio la ley, los contratos, las facultades. Pues sí. Tampoco se ve que haya la capacidad de contener el tema de la violencia y la inseguridad, y menos se ve una voluntad clara e integral de combatir la corrupción, en especial cuando se trata de personas que son cercanas al gobierno, ¿no? Sí, muy, muy penoso. Max, te agradezco mucho este análisis y que lo compartas con la audiencia. Muchas gracias.